De lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica, hoy hablando con el doctor Yotín Ramón Pérez sobre miomas. Vamos a abrir nuestras líneas para escuchar sus inquietudes, sus preguntas, para que le presenten sus casos al doctor en esta mañana. El número de contacto es 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Mientras esperamos por esas llamaditas de la audiencia, doctor, me gustaría saber qué tanto compromete la salud de una mujer, los demás órganos, qué tanto puede extenderse un mioma y causar daños mayores. En la definición del mioma dijimos que los miomas son benignos. O sea, la malignización de un mioma es muy menos de un 0,05%. Es muy raro ver una patología maligna que se haya generado fruto de un mioma. O sea, o que un mioma te degenera a un cáncer. Eso es muy raro, muy raro. Entonces, el efecto o el daño a órganos vecinos va a depender del tamaño, como le mencioné. Compresión, desplazamiento de otro tipo de órgano. Claro, pudiera producir un tipo de adherencia que esté relacionado con colon, por mencionar, intestino, que esté adherido al mioma, pero el mioma como tal no produce efectos a órganos vecinos, no da metástasis, porque no es un cáncer, es una patología meramente benigna. O sea que de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, no hay posibilidad de que un mioma se pueda convertir en cancerígeno, en maligno. Es muy poca, muy poca. Por no decir no existe, porque en medicina no podemos, 2 y 2 no dan 4, nunca. Ese es el dicho que siempre se menciona popularmente, pero en medicina no podemos decir imposible. Bien, pero lo que ha visto las estadísticas no refieren patología maligna producida por mioma. El mioma es benigno. Bueno, ya tenemos el diagnóstico hecho. ¿Qué se está ofreciendo actualmente a la mujer que tenga un mioma? Yo tengo un mioma importante, un mioma que pueda interferir con el deseo de quedar embarazada, si no ha quedado embarazada todavía. ¿Qué están ofreciendo ustedes? Vamos a dejar esta preguntita ahí en el aire y vamos a recibir esta llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. ¿Sí? Mi hermana tiene un sangrado muy fuerte. ¿Sí? Y ella fue a un hospital y le pusieron una cita muy lejos. Entonces, ella quiere hacerse una operación, pero no tiene recursos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Pero qué tipo de sangrado tiene ella? ¿Sangrado vaginal? Ajá. Okay. Hay que estudiarla, hay que entender porque el sangrado vaginal no es exclusivo de los miomas. Hay otras patologías que te pueden dar sangrado. Entonces, ahí indispensable sería descartar o determinar un diagnóstico. ¿Qué está produciendo el sangrado? ¿Qué está haciendo que esa paciente tenga sangrados irregulares? Claro está. Y una vez entonces hecho el diagnóstico, determinada la causa, ahí se aplica el tratamiento. Entonces, doctor Lafontaine, su pregunta, tratamientos. Sí. Mira, nosotros existen varias pautas de tratamiento para los miomas, pero eso va a depender mucho de la edad, del deseo genésico de la paciente, es decir, si el paciente quiere tener hijos, una paciente joven, y de la sintomatología del mioma. ¿Por qué digo del deseo genésico? Porque para nosotros no es lo mismo tratar un mioma en una paciente de 22 años sin hijos que una paciente que tiene 40 años y que ya tiene una paridad satisfecha. Es decir, tiene 4 hijos, ya se preparó para no tener más hijos. No es lo mismo. ¿Cuál es el procedimiento en ambos casos? Mira, hay pautas de tratamiento farmacológico a base de hormonas, medicamentos, básicamente que hacen desaparecer o hacen
descontinuar el crecimiento de los miomas, frenan el crecimiento de los miomas. Hay otro tipo de tratamiento que es el quirúrgico. Quirúrgico es realizar miomectomía. ¿Qué es la miomectomía? Sacar los miomas del útero, solamente. Entonces, ¿dónde entra el deseo genésico y la edad de la paciente? Te decía, una paciente con 40 años, con deseo genésico cumplido y con un sangrado, unos miomas grandes que le están produciendo sintomatología, yo le ofrezco una histerectomía, extirparle el útero. Porque no hago nada con unos miomas que generalmente te pudieran recidivar en un futuro, pudieran volver a aparecer. Ahora, si la paciente tiene 25 años, no tiene hijos, tengo que preservar la fertilidad de esa mujer. Ahí entonces yo hago la miomectomía, que es la extirpación de los miomas. Ahí hay que tener bien en cuenta el deseo genésico de la paciente, la edad de la paciente y los síntomas que está produciendo. Claro, un mioma submucoso que te está produciendo un sangrado descontrolado, que te tiene a la paciente en una anemia severa, crónica, la paciente no para el sangrado, tiene que tomar entonces una conducta de emergencia. Vamos a recibir esta otra llamadita. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, saludos, y la verdad que uno se nutre cada día más escuchándolo a ustedes. Doctor, mi esposa recientemente fue operada de una esterotomía, se le quitó el útero. Ella estaba ya preparada, mi esposa tiene alrededor de 42 años, con 3 hijos, y yo lo que quiero saber, ella tiene un mes, alrededor de una semana ya operada. ¿Qué tiempo después de la operación, la recuperación prácticamente total, doctor, después que se le extirpa el útero? Más o menos usted podría decir en ese sentido. Gracias, doctor. ¿Sabe? Eso es individual de cada paciente. Hay pacientes que se te pueden recuperar en 15 días, 20 días. Hay otros que te pueden durar un mes o un mes y medio. Bien, pero generalmente después de un mes la paciente está hábil para todas las actividades que quiera. Pudiéramos decir que antes, pero eso, como dije, va a depender de cualidades particulares de cada paciente. Hay pacientes que se reponen más rápido que otras, pero generalmente en un mes la paciente está habilitada para cualquier tipo de actividad. Ejercicio, relaciones. Antes, las relaciones puede iniciarlas desde antes inclusive. Un mes, más o menos. Doctor, usted sabe que inmediatamente se le da un diagnóstico. Tienes un mioma, un fibroma. Lo que llega a la mente de la paciente es que hay que operarme. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que usted acaba de indicar, no necesariamente debe haber una intervención quirúrgica en algunos casos. No necesariamente. Si los miomas son pequeños y no dan síntomas, eso se deja ahí. Sí, eso no, bueno, me van a matar muchos colegas, no sé si estoy si estoy siendo, si es apropiado lo que estoy diciendo, pero no todos los miomas se tratan. Va a depender, hay que definir bien, hay que aclarar bien cuáles son los síntomas, cuáles son los pros y los contras, porque la miomatosis uterina es para tratar la miomatosis, ya sea por miomectomía o por histerectomía, eso lleva un proceso quirúrgico mayor. Sí, los riesgos quirúrgicos que se corren en un mioma son a considerar también. O sea, que se debe hacer cirugía siempre y cuando sea necesario. Usted ha mencionado miomectomías. Sí. ¿Hay diferentes tipos de este procedimiento? No, ¿Se clasifican? La miomectomía no. En miomectomía el término como tal es extirpación de miomas, quitar miomas, extraer miomas. Ahora, depende, sí, claro, el tipo de abordaje. Exacto. La miomectomía se puede hacer de forma laparoscópica, por laparoscopía, que es un tipo de cirugía de mínima invasión, unas camaritas, un trocar acá, más estético, más favorable para la paciente en la recuperación. Por ejemplo, la laparoscopía, la paciente, el tiempo de recuperación se acorta a una semana prácticamente. Y sí se puede hacer por laparoscopía. Claro, va a depender del tamaño de los miomas, claro está, y del antecedente quirúrgico que tenga el paciente. Eso va a depender mucho, son cosas que hay que valorar. El otro tipo es la laparotomía, que es abierto, como si fuera, bueno, para graficar lo que nos escuchan, como si fuera abrir una cesárea, en una cesárea prácticamente. Y por ahí entonces se extirpan los miomas. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Se cayó esta llamadita. Doctor, ahora, yo sí. Cuando nosotros nos vamos por la opción quirúrgica, mujer de 25 años,
bueno, tenemos que irnos por la opción quirúrgica. ¿De acuerdo? Sí. No por estas condiciones, sino por todos los elementos que hay envueltos. Ya esta no puede dar a luz por parto natural, como le llaman. Y esto está condenado a dar a luz por cesárea, porque se le ha puesto la mano a la estructura del útero, ya se ha cortado. ¿Es cierto esta Sí, eso depende qué tanto fue agredido el útero en la miomectomía. Depende del tamaño del mioma, claro está. Porque de hecho una de las contraindicaciones para dar parto vaginal después de una cesárea es la incisión tipo Sanger, que es la transversa, una incisión un poco más grande. Entonces, la incisión para extraer el mioma, de acuerdo al tamaño del mioma, pudiera ser grande y prácticamente funciona de la misma manera. Si la incisión para extraer el mioma o si el tamaño del mioma abarcaba mucha parte del útero, o sea, gran parte del útero, y la agresión al útero fue de una manera un tanto mayor, vamos a decirlo, sí eso pudiera contraindicar el parto vaginal más adelante. Doctor, ¿y esas mujeres jóvenes, 25 años, me operaron para extraer el mioma? ¿Tienen mucha complicación para poder concebir en lo adelante? No, es que todo va a depender de la agresión al endometrio. Todo va a depender del endometrio. Si el endometrio se agredió, ya sea con un legrado, se agrede el endometrio, pudiera representar un problema para luego lograr un embarazo. Si el mioma está alojado en el endometrio, que lo desplaza mucho, que para extirpar el mioma hay que tocar el endometrio, también pudiera representar en un futuro un problema para concebir, para lograr un embarazo, claro está. El problema es el endometrio, el problema no es el mioma de por sí. Y que si se hace el procedimiento debidamente, pues entonces... Sí, exacto, se trata de ser lo menos agresivo posible con el endometrio. El endometrio no se toca, se trata de no tocar. Ahora, hay miomas que comprometen tanto esta capa del útero que hay que tocarlo necesariamente para poder extirpar el mioma. El tratamiento que no es quirúrgico, entonces, doctor, ¿en qué consiste? ¿Cuál es Fármacos. Recuerden que los miomas crecen a base de estrógenos. Eliminar el influjo estrogénico. Usted está en sobrepeso, pierda peso. ¿Okay? Se trata de evitar la recaptación de estrógenos a nivel periférico, y eso se hace con análogos de una hormona que se llama GnRH a nivel hipotalámico, allá arriba, en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, la parte más superior que es en el hipotálamo. Desde ahí se corta la producción de estrógenos. Se usan métodos anticonceptivos. ¿En base de qué? A lo que contraponen los estrógenos, progesterona. O sea, básicamente tratamiento a base de hormonas. A base de hormonas. El tratamiento de los miomas es hormonal para evitar su crecimiento. Claro está, aunque para la sintomatología se pueden usar otras cosas. Bueno, el sangrado, se trata de frenar el sangrado. Está dando compresión, se trata de evitar, de dar analgésicos, por ejemplo, si le está produciendo dolor. Exacto. Doctor Lafontaine. La evolución del embarazo, la mujer está embarazada, tiene un mioma y se está tratando desde el punto de vista médico, no quirúrgico. Se contrapone la continuidad de este embarazo, la evolución del mismo, hasta llegar al momento cumbre, que es el parto, y el tratamiento médico del mioma. ¿Por el mioma? Sí, por el mioma. No. No, eso no cambia más que tener cuidado, sí, de que el mioma me pudiera representar una causa de parto antes de tiempo, de parto pretérmino, solamente. Claro, puede ser que el mioma, el tamaño del mioma sea tan grande que me pudiera presionar el cervix, por ejemplo, el orificio cervical. Tuve una paciente que la única causa de cesárea fue un mioma que estaba en el cervix. Eso fue vamos a decir, un mioma que la paciente corrió con suerte de tenerlo. Porque, lo digo de esta forma, porque el caso de esta paciente fue que me comenzó a dilatar el cervix. Estaba pensando en una incompetencia ísmico-cervical, es decir, de una patología donde el cervix no se mantiene cerrado, se abre. Estaba pensando en hacerle un cerclaje inclusive. Cerclaje es cerrar el cervix por método quirúrgico. Y doctor, le digo que ese mioma me ocluyó el cervix y la paciente llegó su embarazo a término. O sea que ese mioma salvó. El mioma comenzó a crecer, cerró el cervix, un cerclaje natural, por decirlo de esa forma. Y la única causa de la cesárea fue el mioma.
Todo va a depender de la ubicación del mioma. Si el mioma me está ocluyendo cervix, que es bastante grande, pues ahí sí. Ahí pudiéramos entonces evitar el parto vaginal. Muchas veces realizamos una cesárea y nos encontramos con miomas en medio de la cesárea que no lo habíamos visto. Yo he tenido pacientes con miomas de más de 20 centímetros, subserosos, claro está. O sea, que son más grandes que un útero grávido. O sea, el útero con el bebé dentro, el mioma era más grande. Y no se veía en una sonografía. Sí, se veía en la sonografía. Ahora, con esa paciente uno tiene especial cuidado y uno piensa en que el mioma pudiera representarte una amenaza de parto antes de tiempo. Doctor, usted... Entonces, había hablado, cuando hablábamos de factores de riesgo, ¿verdad? Bueno, prácticamente no hay, esto aparece, pero una mujer que no haya quedado embarazada, no haya estado embarazada, ¿verdad? Por cualquier razón, pudiera ser un factor que coadyuve por el problema de los estrógenos a la aparición de los miomas. Sí. ¿Comprendí bien eso? ¿Es así? Sí, es así. Las pacientes las pacientes nuligestas que no han estado embarazadas nunca, tienen es un factor de riesgo para todo tipo de patología que produzcan los estrógenos. Y me refiero no solamente a miomas, cáncer de endometrio, por ejemplo, cáncer de ovario, por ejemplo, cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace que la nuliparidad sea un factor de riesgo? Porque los embarazos de por sí se mantienen a base de progesterona. Es decir, el cuerpo de una mujer cuando está embarazada descansa del estímulo estrogénico. La paciente no recibe estrógenos, por lo tanto las patologías que producen los estrógenos están frenadas por 9 meses, vamos a decirlo así, es decir, por 40 semanas. Y eso hace que los embarazos sean un factor protector para la aparición de esas patologías. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tú sabes que mientras más tiempo tú te expones al factor de riesgo, más posibilidad tú tienes de que aparezca la patología que pudiera dar, ¿de acuerdo? La exposición a este factor de riesgo. ¿A partir de qué edad, es la pregunta, una mujer que no haya tenido hijos, ¿verdad?, pudiera aumentar la posibilidad de que tenga un mioma? Una mujer que no haya tenido hijos. Que no haya tenido hijos. Está expuesta a riesgo. 25, 35 años. 35 años. Pues Ese es el rango de edad en que generalmente aparecen los miomas. Entre 25 a 35 años. Entonces, la mujer está viviendo una situación muy difícil. Yo no sé si te he encontrado con esto en la consulta. Tú sabes que por la presión social que tiene la mujer de formarse primero como ser humano, el poder terminar una carrera médica, en cualquier área de la economía. A partir de este momento, el poderse desarrollar en esta área que ha escogido, ha hecho que la edad en la cual la mujer decida tener hijos se prolongue. Mientras antes una mujer podía decir a los 18, 19, 20 años yo voy a tener hijos, ahora una mujer para esa edad es un obstáculo tener hijos. Claro. Y deciden tener los 28, 29, 30 años. Entonces la aparición del mioma ha aumentado en la mujer, la frecuencia de aparición. Sí, claro. Eso ha hecho, eso ha hecho que la incidencia de los miomas se haya aumentado en los últimos años. Que generalmente, como usted menciona, por los factores o condiciones que usted menciona, la mujer se ha visto no vamos a decir en la necesidad, sino se ha visto en una actitud de postergar los embarazos. Y la mujer prefiere desarrollarse profesionalmente, prefiere realizarse económicamente para luego crear las condiciones cuando lo crea o cuando le parezca de comenzar a tener hijos, a tener embarazo. Ese postergar los embarazos ha hecho que aumente un tanto.
la incidencia de los miomas. Doctor, usted mencionaba dentro de sus intervenciones que los miomas, aún después de una cirugía, de un tratamiento adecuado que los hace desaparecer, pueden reaparecer. Sí, aparecen. ¿Y cuál es la razón por la que reaparece? Que la alteración continúa igual. La alteración del músculo liso, uterino, que está ahí, continúa igual. Y la mujer no deja de tener estrógenos. La mujer sigue produciendo estrógenos. Así que lo más común es ver un mioma, una paciente que se le realizó una miomectomía y volvió a aparecer otro mioma. De hecho, pacientes que tienen problemas de fertilidad, a la cual se ha identificado los miomas como una de las causas, cuando se hace una miomectomía, el tiempo prudente para lograr un embarazo es de 4 a 6 meses. Porque pudiera aparecer el mismo mioma y pudiera aparecer entonces el problema de fertilidad otra vez. Y entonces, en ese caso, ¿qué se hace para prevenir que vuelvan a aparecer? ¿Hay que seguir un control de esas hormonas en esa paciente? Obligatoriamente. Y tener controles miomas incluye controlar estrógenos, pero la mujer no puede vivir sin estrógenos. No hay forma. O sea, llevar a una paciente, uno de los fármacos que son que se usan para el tratamiento de los miomas son antagonistas de la hormona que mencioné ahorita, GnRH, una hormona a nivel del hipotálamo, que eso hace que se recapte estrógeno, es decir, eso quita o tumba todos los estrógenos que pudiera producir la mujer. Tú estás llevando a la paciente a una menopausia, independientemente de la edad que esté la paciente. Entonces, los síntomas de la menopausia, lo que todos conocemos, los sofocos, los calores, la irritabilidad, la piel reseca, que el cabello se torna más grueso, todo eso son efectos que se producen, efectos secundarios que lo produce ese fármaco que usamos. Vamos a recibir una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. Mi nombre es Domer. Una pregunta. ¿No es posible, digo yo, con respecto a eso, que sea un problema también de alimentación? Porque hay un aspecto que es la alimentación y el ejercicio. Muchas cosas, me parece a mí, que pueden aparecer producto de eso. O sea, antes una mujer caminaba del campo al bojío, como decía, ¿verdad? 10, 15 kilómetros. Hoy el ser humano lleva una vida sedentaria. ¿No es posible esa causa? Sí, hay una relación estrecha entre el sedentarismo y la aparición de miomas, por lo que usted acaba de mencionar. Y recuerda, mencionamos el sobrepeso, la disposición de los lípidos, la recaptación de estrógenos periféricos a través de los lípidos. El paciente obesa o paciente en sobrepeso tiene mayor posibilidad de tener miomas. Entonces, pacientes que son sedentarios tienen más posibilidades de estar en sobrepeso. Entonces, si la alimentación y la falta de ejercicio, el sedentarismo en términos generales, sí tiene mucho que ver con la aparición de los miomas. Ahora que se toca ese tema, es muy común escuchar a la gente hablar, no, que ese muchacho está comiendo mucho pollo y por eso está así, y que está comiendo mucha carne. Y que la hormona del pollo, ¿verdad? ¿Tiene alguna relación el consumo de carnes? Carnes rojas. Las carnes rojas. Sí, las carnes rojas se han visto relacionadas como un factor de riesgo para eso. Se ha hablado del pollo, pero es de que el pollo usan hormonas, son mitos que se mencionan por ahí, que se usan hormonas para el crecimiento de los pollos, que esa carne afecta, pero no, lo que se describe es carnes rojas. Las carnes rojas tienen una relación con la aparición de los miomas. Sí, así es. Atención, audiencia de Cátedra Médica. Sí, doctor. No, doctor, son términos estadísticos, así como la raza, mayormente en pacientes de raza negra, afroamericana, y no hay una asociación así directa con que algo tenga que ver con el tipo de alimento, con una sustancia que tenga el alimento directamente la aparición de miomas, no. Datos estadísticos, sí. Recordar que hablamos con el doctor Yotin Ramón Pérez sobre miomas. Nuestras líneas de contacto son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Doctor, usted sabe que otra cosa que he escuchado es algunas personas que tienen miomas dicen, yo siento como que se mueve
Como si yo estuviera embarazada y se mueve como si fuese un bebé. ¿Es posible esto? Sí, sí, hay miomas, los miomas subserosos, los que están en la parte de afuera del útero, tienden a tener un pedículo, doctor Lafontaine, algo que lo une al útero, vamos a decirlo. Ellos crecen por encima, se ve un pedículo, un espacio, se forma, que une al mioma al útero, y eso hace que sea maleable y pudiera ser que el mioma se convierta en una emergencia también. Tenemos una llamadita por aquí. Sí, buenos días, Cátedra Médica. Sí, gracias. Sí, le escucho por la radio. Yo soy una persona que estoy operada de mioma hace 5 años. Hace poco me hicieron una tomografía que a nivel pélvica y riñón y todo, y salí con varios quistes. ¿Quiste de dónde? Quistes vaginal en la pelvis, a nivel de la pelvis. Ok. ¿Y su pregunta? Sí, ¿qué usted me recomendaría eso? Porque ya no tengo el útero, no me hicieron la histerectomía, me sacaron todo. Pero le dejaron los ovarios, ¿verdad? Le conservaron los ovarios. No tengo ovarios. No tiene ovarios. Todo, fue completa. Porque tenía miomas muy grandes. Okay. Eso va a depender. Si no le dejaron los ovarios, los quistes, hay que ver dónde están. Porque generalmente el órgano pélvico que principalmente se asocia a producción de quistes o tumoraciones o lesiones son los ovarios. En los miomas, en el útero no aparecen quistes. Hay un tipo de mioma sí que tiene una degeneración asociada, toman una forma quística, sí, pero nada tiene que ver eso con los miomas. Por eso le pregunté si le conservaron los ovarios, porque ahí entonces le mencionaría que habría que chequear los ovarios y ver el tamaño de los quistes e indagar de dónde son esos quistes. Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso continuamos hablando con el doctor Yotin Ramón Pérez sobre miomas. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.